Bienvenidos a este estudio. Tuvimos dos martes que no pudimos reunirnos, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente de vuelta a estas reuniones, hermanos. Así que los que están hoy acá presencialmente, a pesar de la llovizna y el frío, pero qué bueno que hicieron el esfuerzo de llegar. Y pues los que hoy no pueden estar acá y pues están en su casita, pues gracias también por estar pendientes de estos estudios. Pues hermanos, hoy vamos a finalizar nuestros estudios en la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta que tiene 3 capítulos y hoy es el último estudio. Así que hoy es como la conclusión. Entonces voy a ser bastante breve, hermanos, en esta meditación. No vamos a tener un tiempo tan prolongado, quizás unos 20 minutos, 25 minutos del estudio. Así que quisiera solamente hacer un poquito de recordatorio del último estudio que tuvimos. En el último estudio del capítulo 3, versículo 9 al 14, desde el 3, 8 al 14 les estaba compartiendo, hermanos, ahí el asunto que el Señor tiene sus motivos para demorar en su venida, ¿sí? El Señor tiene sus motivos para demorar en su llegada, hacer su presencia en esta tierra. Y vimos ahí de dos motivos principales. Y solo quisiera retomar brevemente eso en el versículo 14. Solo lo quiero leer, el 14 todavía. Dice así, 2 Pedro 3, 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, bueno, hasta aquí, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, les hablaba, hermanos, que pues la demora del Señor en la Biblia, por un lado, dice que es porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Él retrasa su llegada porque Él prolonga dando oportunidad a las personas para que se arrepientan. Pero, por otro lado, y ahí tomamos un pasaje principalmente que está en Génesis 15, 10 y Génesis 15, 16, que dice que el Señor pues no ha llegado porque la maldad no ha llegado a su colmo, ¿sí? Que no ha llegado a su colmo. Entonces, yo como una breve ilustración aquí quisiera compartirles esto, hermanos, de que, como bien lo dijo alguien, un escritor lo dijo, no recuerdo si este escritor bueno, sí tuve que haber sido creyente. Él dice que el sol que derrite la cera es el mismo que también endurece el barro. Fíjense, el mismo sol, el mismo calor del sol que derrite la cera, también es el mismo sol, el mismo calor que seca el barro. Así que este es un misterio porque Dios, al mismo tiempo que está siendo paciente, prolongando el tiempo para que muchos todavía procedan al arrepentimiento, al mismo tiempo Él está permitiendo que la maldad cada vez más y más llegue a su colmo, ¿sí? Entonces decíamos, Cristo no ha venido porque la maldad no ha llegado a su colmo de cómo va a llegar. No es tanto porque todavía hayan países que el Evangelio no haya llegado, ese es otro tema. Así que, bueno, entonces hoy vamos a continuar en el versículo 15, donde nos corresponde. Y dice la segunda parte del versículo 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Una gran enseñanza
Gran enseñanza tenemos en este versículo y solo en esta expresión cuando Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo. Pedro aquí explícitamente, claramente identifica y dice, como nuestro amado hermano Pablo. Ahora, solo en esta frase, nuestro amado hermano Pablo, hay 4 grandes enseñanzas. Solo en esta frase, nuestro amado hermano Pablo, solo aquí hay 4 grandes enseñanzas que yo quiero que queden claras acá en nuestro medio. Fíjense que ustedes recordarán que en Gálatas 2:11 Pablo le dio una tremenda reprensión y pública a Pedro. Le dijo, dice que el asunto era que Pedro, dice que ahí Pedro estaba en Antioquía y dice que cuando no habían judíos, Pedro comía con los gentiles creyentes. Pero cuando dice que llegaron unos hermanos de Jerusalén enviados por Jacobo, cuando llegaron a Antioquía estos hermanos de Jerusalén que eran judíos creyentes y circuncidados, entonces dice que a Pedro le daba temor y dice que se apartaba. O sea, y Pablo dice claramente ahí que qué gran hipocresía de Pedro, porque cuando no habían judíos presentes, judíos cristianos, Pedro se juntaba con los creyentes gentiles y comía con ellos y ahí estaba feliz. Pero cuando llegaban judíos cristianos, se alejaba de los creyentes gentiles. Y dice que Pablo, Gálatas 2:11, dice que Pablo públicamente lo reprendió cara a cara y dice que le dijo, lo reprendió públicamente. Ahora, fíjense en esto que está acá, porque Pedro aquí dice, nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué ven ustedes ahí? Vemos aquí a Pedro, un hombre que no se quedó como enemigo de Pablo. Pedro no se ofendió, no dijo, ya no le voy a hablar a Pablo porque me avergonzó públicamente. Pedro siguió teniendo el mismo respeto y el mismo amor a Pablo, aunque Pablo lo había reprendido públicamente. No se volvió una enemistad entre los dos. Más bien Pedro con mucha madurez dice, nuestro amado hermano Pablo. Hermanos, yo les digo esto porque nosotros tenemos la tendencia, y nos puede pasar, que aquel hermano que nos reprendió, y tal vez no fue públicamente, ¿verdad?, de frente de más personas, pero nos reprendió y tal vez tenía razón, nosotros nos peleamos y dejamos de hablarle porque nos reprendió. Pero Pedro acá es un ejemplo de que a pesar de que Pablo lo reprendió públicamente y lo avergonzó, aquí Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo. Qué amor y qué madurez tenía Pedro. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, cuando dice aquí nuestro amado hermano Pablo, también Pedro está diciendo que él, ¿verdad?, Pedro y también Pablo son de la misma fe, tienen el mismo mensaje, son hermanos, están proclamando el mismo mensaje de Cristo, tienen la misma fe. Pero hay aquí una tercera enseñanza muy importante. Y la tercera enseñanza acá importante es de que cuando dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo, cuando él dice así, Pedro acá está enseñándonos que en la iglesia de Cristo, no hay papas, no hay jerarcas, no hay líderes supremos. Todos estamos al mismo nivel. Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo. Él no dice, miren, es que Pablo y yo somos los jerarcas, los papas de la iglesia. Dice, nuestro amado hermano Pablo. Entonces, con todo, ¿verdad?, respeto a ciertos grupos que a veces tienden a enaltecer a un líder, ¿verdad? Pero aquí Pedro dice, Pablo y yo somos hermanos. Pero sigamos leyendo en el versículo 15, dice,
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí hay una cuarta cosa que aprendemos de Pedro. ¿Y saben cuál es? Que Pedro está aquí alabando los dones que tenía Pablo. ¿Cuál don? ¿Lo ven en el texto? Dice, según la sabiduría que le ha sido dada. Qué especial es que Pedro no es un hombre envidioso. Él está elogiando, alabando los dones que tenía Pablo. Alguien dijo que si un pastor alaba a otro pastor porque predicó, es porque de veras está lleno del Espíritu Santo, porque existe la tendencia de la envidia, es que él es mejor. Y aquí Pedro está elogiando, está alabando los dones de Pablo, está reconociendo eso, qué especial. Bueno, ahora vamos al versículo 16. Dice, 3:16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o los no instruidos e inconstantes o inestables tuercen, dice, tuercen o deforman, como también las otras escrituras, como también las otras escrituras. Aquí Pedro está diciendo que Pablo ha escrito cosas muy profundas. Y dice que estos falsos maestros, que le llama aquí indoctos o inconstantes, tuercen. Ahora, hay un grupo de religión, bueno, el catolicismo romano, que son los que dicen esto, hermanos, que dicen que por ella, dicen, ya ven, aquí se nos enseña que debe haber una persona calificada, apta para enseñar. Todos los demás solo escuchen, todos los demás solo escuchen. Porque tiene que haber un hombre capacitado, competente, apto. Porque ya ven que aquí dicen que Pablo escribió cosas difíciles de entender y por eso se requiere de alguien que esté capacitado. Así que todos los demás de la banca solo escuchen. Y digan y acaten y obedezcan todo lo que dice la persona que está calificada. Pero hermanos, aquí se dan cuenta que Pedro dice que son los indoctos. ¿Se dan cuenta? Son estas personas falsas los que tuercen la escritura. Aquí Pedro no está negando el libre examen de que ustedes también se acerquen a la Biblia y la lean y la interpreten y la apliquen a su vida. Pedro aquí no está entonces condenando el libre examen de que todo creyente, jóvenes, ancianos, adultos, todos tenemos la obligación, tenemos el llamado del Señor y la responsabilidad de escudriñar la Biblia. Aquí no está diciendo Pedro que solo hay un líder que es el que guía a los demás. Porque, hermanos, es triste cuando la fe de todas las personas depende de la interpretación de un solo líder. Y si el líder dice no hay infierno, pues no hay infierno. Si el líder dice a partir de hoy el infierno no existe, porque lo dijo el líder supremo, entonces todos los demás dicen, pues ya no hay infierno porque la interpretación la dio el líder máximo, la dio su santidad. Entonces no hay infierno. Hermanos, aquí este texto no está Pedro negando el libre examen, o sea que todos nosotros nos acerquemos a la Biblia. No, todos tenemos la responsabilidad. Aquí dice Pedro claramente que son los falsos maestros los que toman los pasajes que son difíciles, dice de Pablo. Noten, hermanos, que muchas veces las falsas doctrinas, las falsas doctrinas se construyen en un pasaje difícil de la Biblia. O estas personas. Nosotros sabemos que un pasaje difícil debe entenderse a la luz de un pasaje más claro. ¿Verdad? Esa es la regla de interpretación, es una de las reglas de interpretación. Un pasaje oscuro, pues muchas veces se entiende con otro pasaje que sí está claro. Entonces, esas personas formulan una doctrina equivocada en pasajes complicados. ¿Verdad? Es triste, pero bueno. Ahora, aquí hay una cosa muy importante cuando Pedro dice, como también las otras escrituras. Aquí esta palabra otras es muy importante, presten atención. ¿Cuáles son aquí estas otras escrituras? ¿Cuáles serán?
Aquí está hablando de dos tipos de escrituras. ¿Las escrituras de quién? De Pablo, comparándola con las otras escrituras. ¿Cuáles son esas otras escrituras? ¿Cuáles serán? La Torá, los salmos, los escritos. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Dice Pedro que los escritos de Pablo tienen el mismo peso, la misma autoridad, el mismo valor, la misma inspiración que las otras escrituras. ¿Se dan cuenta cómo aquí Pedro nos está hablando hasta de la inspiración de los escritos de Pablo? O sea, esas cartas que Pablo escribe tienen la misma autoridad, el mismo peso, eso es la misma norma como las otras escrituras. Entonces aquí hay una comparación, dice Pedro. Las otras escrituras, dice Pablo, ¿cuáles? Los escritos del Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? Los escritos, la ley, los profetas. Muy bien. Entonces, dice, para su propia perdición. Estos tuercen la Biblia para su propia perdición. Terrible, ¿verdad, hermanos? Que interpretando la Biblia la interpretan mal para irse a la propia condenación. Nosotros conocemos de muchos grupos, ¿verdad? De mormones, testigos de Jehová, que han torcido la Escritura para su propia perdición. Es lamentable. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Esta palabra, sabiéndolo de antemano, aquí es muy importante, Fíjense que la palabra aquí de antemano, aquí a nuestro querido doctor Juan Pablo le va a parecer muy, de repente la va a sonar muy familiar, porque es la palabra prognosco, viene la palabra diagnóstico. Porque, ¿qué pasa, hermanos? Cuando un médico le da el diagnóstico a un paciente, el paciente tiene la oportunidad de prepararse mejor para lo que viene. Y de repente aún tal vez corregir la enfermedad todavía, si se puede. Entonces el médico da un diagnóstico al paciente y es posible que el paciente todavía pueda corregir la enfermedad o hacer que la enfermedad no siga su curso tal vez demasiado rápido porque tenga que el paciente tal vez hacer cambios en su dieta o etcétera. Entonces aquí Pedro dice de antemano, dice, ustedes ya saben estas cosas. Ustedes no digan que no se los dije, dice Pedro, de antemano, ustedes saben estas cosas. Y hermanos, aquí hay una gran enseñanza también para nosotros porque cuando nosotros aplicamos la Biblia, aplicamos la Biblia a nuestra vida oportunamente, qué bueno es, qué bueno es. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, le dice, redarguye a tiempo. Y también dice fuera de tiempo, y dice, redarguye a tiempo. Cuando es oportuno, redarguye a tiempo. No dice, porque hermanos, es triste cuando se va a hablarle ya a una pareja después cuando ya se han divorciado, y ahí ya es a destiempo, ahí ya es triste, pero ya hubo una ruptura, ya se separaron, o tal vez el joven ya está en la cárcel, ahí ya es a destiempo, ahí no es a tiempo, pero Pablo dice, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, pero él dice primero a tiempo. Y es triste cuando a veces en nuestra vida, hermanos, o tal vez sí nos exhortaron a tiempo, pero nosotros no hicimos caso. Y tal vez ya cuando ya nuestra familia ya se deshizo, ya hubo calamidad, que es triste, ahí ya es a destiempo. Es lamentable. Dice acá Pedro, entonces, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, estos hombres sin ley, inicuo significa sin ley, caigáis de vuestra firmeza. Tengamos cuidado aquí, hermanos, cuando dice Pedro, no sea que ustedes arrastrados por estos falsos maestros, que son inicuos, caigan de vuestra firmeza.
¿Está hablando aquí, hermanos, de que un creyente pierde la salvación? ¿Sí? Le pregunto. ¿Será que aquí habla, cuando dice Pedro, no sea que ustedes caigan de vuestra firmeza? ¿Está él aquí hablando de que existe la posibilidad de que un creyente pierda su salvación? No. Está hablando, hermanos, de que un creyente no perderá su salvación, no la va a perder, pero él va a retrasarse su vida espiritual, va a enredarse con un enredo en su fe, en una confusión, eh, va a salir afectado. Hermanos, los creyentes no perdemos la guerra, pero podemos perder algunas batallas, ¿sí? Los creyentes, la guerra no la vamos a perder, pero sí algunas batallas las perdemos en nuestra vida, ¿sí? Las perdemos. Pero no, ser claro con estos términos, hermanos. No perdemos la guerra, los creyentes no perdemos la salvación, pero sí algunas batallas a veces las perdemos. Una caída, un desliz en nuestra vida espiritual, hermanos, nos deja una cicatriz en nuestra vida espiritual y Dios no quiere. Dios quiere que todas nuestras batallas las ganemos, ¿verdad? Que no perdamos ni una batalla. Y la guerra, pues, no la vamos a perder. Dice, versículo 18, porque como les dije, esto es solo ya la conclusión de este estudio. Les dije que íbamos a ser bastante breves. Dice el 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo termina el apóstol Pedro en su carta, hermanos? Antes bien, creced en la gracia. La palabra crecer, hermanos, acá, pues tiene que ver con un progreso, con avanzar en la vida cristiana. Aquí Pedro nos está hablando de nuestro crecimiento espiritual. Él dice, creced en la gracia. Fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fuimos salvos. Y dice Pedro, crezcan en esa esfera de la gracia, crezcan en su vida espiritual. Pero luego él añade aquí, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué significa aquí el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué significa aquí el conocimiento? Yo creo que en muchos estudios aquí y a veces en la iglesia lo hemos ya expuesto. Y la palabra conocimiento aquí, hermanos, como en muchos pasajes de la Biblia, no se refiere al conocimiento teórico de saber datos acerca de Cristo. Aquí el conocimiento es una relación personal. Y la palabra, me gusta usar la palabra del Antiguo Testamento porque aquí, aunque aquí no es hebreo, aquí es griego, pero el equivalente es el mismo. Aquí la palabra, en el Antiguo Testamento es la palabra yada o yadoa, que significa amar, elegir, tocar o unirse. Amar, elegir, tocar o unirse. Y es la palabra que se usa del conocimiento íntimo sexual entre un hombre y una mujer, que es el conocimiento más íntimo que cabe imaginar. O sea, dice aquí la Biblia que nuestra relación con Cristo debe ser tan profunda, tan íntima como la relación que existe entre una pareja de esposos en el acto sexual. Dice que nuestra comunión con Cristo debe ser tan íntima. Es la misma palabra que se usa yada. Cuando dice en Génesis 4, y conoció, dice, a Adán a Eva. Se usa esa palabra yada o yadoa. La conoció sexualmente, la conoció maritalmente, ¿verdad? No es que él la conoció físicamente, sino que él se llegó a ella, ¿verdad? Y tuvo intimidad. Y entonces a eso se refiere. Dios dice que nuestra relación con él sea tan íntima como esta que existe entre los cónyuges. Entonces,
Dice acá que crezcamos en este conocimiento, en esta relación experimental con Cristo. O sea, hermanos, eso habla, que yo creo que aquí podríamos también unir esto con la alegoría de Juan 15. ¿Se recuerdan la alegoría de Juan 15 que dice Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros? ¿Sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros también no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Y la palabra permanecer ahí significa, la palabra permanecer ahí, hermanos, significa mantenerse en un lugar, o sea, mantenerse o quedarse, ¿sí? Permanecer ahí en Juan 15 significa mantenerse o quedarse. Entonces, yo creo que por eso, eh, y miren cómo la Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia no se contradice. Por eso nos dice el gran versículo de San Juan 17:3, que dice, dijo Jesús. ¿Alguien aquí lo sabe? Juan 17:3. ¿Alguien aquí se recuerda de ese texto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y miren cómo Cristo asocia la vida eterna con qué cosa? Con el conocimiento. Asocia la vida eterna con el conocimiento. O sea, la vida eterna es tener esa relación íntima con Cristo. Así que a los, a los esposos aquí no se nos va, ojalá que nunca se nos olvide esto del conocimiento íntimo con Cristo. Solo piense la intimidad con su esposa, porque es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se usa. Así. Amar, elegir, tocar, unirse. Así, a ese grado dice la Biblia que debe ser nuestra intimidad con Cristo Jesús. Entonces dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Cristo es Señor mío y Salvador mío. Es Señor de usted y su Salvador. Bueno, Señor. Eh, pues esta palabra, Señor, que significa amo, dueño, nuestro amo, nuestro dueño. Y eso implica que entonces yo le debo a Él obediencia y lealtad y servicio, porque Él es mi Señor, mi amo, mi dueño. Y entonces yo le debo a Él lealtad y obediencia, servicio, así como el esclavo. Tenía un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y también dice que Él es Señor y también Salvador. Porque nos salva, como lo hablábamos el domingo en la iglesia en el estudio del cántico de Ana. Y dice que también es Jesucristo, Jesús Cristo. Jesús que significa Salvador y Cristo, el, el ungido, el Mesías. Dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así termina el apóstol Pedro con esta carta. Así que, ¿qué podemos nosotros llevar en nuestro corazón de esta reflexión, hermanos? ¿Qué podemos llevar esta noche? Seamos como Pedro, que aunque públicamente le dieron una buena regañada y lo avergonzaron, pero fíjense que Pedro no se molestó. Más tarde dijo nuestro amado hermano Pablo. Qué humildad y qué madurez para no ofenderse. Pedro no dijo, ay, ese Pablo, no dijo nuestro amado hermano Pablo. Qué respeto le tenía a Pablo y qué amor. Esa gran regañada no disminuyó su amor y su respeto por Pablo. Así que si nos regañan, si nos regañan eh, con humildad eh, y mansedumbre lo aceptemos, como dice Pedro acá. Y por otro lado, hermanos, eh, crezcamos en este conocimiento experimental de cada día, conociendo a Cristo, conozcámosle a Él, siempre, cada vez más. Amén. Muchas gracias.
Vamos a ver si algunos hermanos si se conectaron o se estuvieron dejando algún comentario. Nuestro hermano Mateo Nunal Méndez. Dice gracias por motivarnos, nuestro Dios siga bendiciendo su amada familia en Cristo. Gracias hermano Mateo Nunal Méndez, sí, lo conozco, es nuestro paciente aquí del doctor Juan Pablo, así que Dios lo bendiga allá en Chajul, me parece. También mi hermana Yondeni, saludos, dice cordiales mi hermano desde la República del Perú. Abrazos, gracias Magallani, Dios te bendiga, y también a tu querido esposo Eliseo y a tus hijitos. También a nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo en Huehuetenango también, que Dios la bendiga. Gracias hermana Mercedes, muchas gracias, que el Señor la bendiga. Y creo que fueron los que esta ocasión estuvieron acá siguiéndonos en el estudio en vivo. Así que, hermanos, muchas gracias. También queremos avisarles que para el siguiente estudio, si Dios lo permite, vamos a comenzar nuestros estudios en la primera carta del apóstol, la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Así que yo les animo y les pido desde ya que comiencen a hacer unas lecturas, hagan lecturas, lean en su casa, si es posible de corrido, de una sola sentada, lean Primera Tesalonicenses, tiene 5 capítulos, hermanos. Así que el próximo martes vamos a estar estudiando el primer capítulo, los primeros versículos de la carta a los tesalonicenses. Así que gracias, hermanos. También a los que estuvieron acá siguiéndonos, que Dios les bendiga. Pasen una feliz noche y si Dios lo permite será hasta el próximo martes. Nos vemos.